Dios te bendiga y es el pastor Moisés Bejarano. La semana pasada comenzamos con una serie increíble que hemos titulado Príncipe de Paz, donde predicó el pastor Joel Sánchez. Pero hoy quiero hablarte acerca de la segunda parte de nuestra serie y quiero enfocarme específicamente en lo que será el capítulo 9 de Isaías, aunque voy a tocar otros versos o otros capítulos en la Biblia, pero quiero enfocarme específicamente en el capítulo 9. Pero antes de comenzar en materia, quiero mandarle saludos a Serena. Ella nos ve todas las semanas, nos dijo básicamente que nos estaba viendo y nos pidió que hagamos un saludo, así que te mandamos un saludo. Gracias por vernos y gracias por hacerlo como lo haces. Pero bueno, la realidad es que cuando hablamos de paz, tenemos que comprender que nunca nosotros comprendemos el valor de la paz hasta el momento que la perdemos. Uno nunca sabe lo que es estar en un ambiente pacífico, tranquilo, con el corazón y la mente en el lugar adecuado, con las emociones en el lugar adecuado y con lo que uno necesita hasta que uno se ve con la realidad de que se puede perder. Y te digo esto porque estoy seguro que si eres un hispano en los Estados Unidos o una persona que ha salido de América Latina a los Estados Unidos y has tenido que emigrar, estoy seguro que no valorabas quizás tanto como ahora valoras las cosas de tu país o las personas que te daban paz en tu país o las cosas que pasaban. Si estás en un sitio en Latinoamérica o estás en un sitio en otro país y estás en una situación de una crisis económica o en una crisis política o lo que sea, a lo mejor antes no valorabas las cosas como las estás valorando ahora. Entonces, cuando todo va bien y tenemos paz, normalmente no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Este fue el caso de lo que pasó específicamente con el pueblo de Israel. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, un profeta llamado Isaías habló exactamente acerca de esto. Porque el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto por muchos años, más de 400 años. Y durante ese tiempo, durante esa temporada, el pueblo de Israel llegó, literalmente, y ellos pues duraron 40 años en el desierto aproximadamente y entraron en un proceso de conquista de la tierra. Y en ese proceso de conquista de la tierra, ellos lograron alcanzar un nivel de paz que lograron tener reyes. El primer rey fue Saúl, y después vino un rey que se llamaba David, después vino Salomón, Roboán. Ahí se divide Israel en dos porciones, reino del norte, reino del sur. Y lo que ocurre es que durante muchos años ellos lograron sentirse en control de sus vidas, sentirse que tenían todas las cosas, sentirse de que tenían paz, de que ellos estaban bien. Y la realidad es que 700 años antes de Cristo viene un profeta, como te dije ya llamado Isaías, y los confronta con que su paz iba a ser quitada por un tiempo. Pero aparte de eso, da también la profecía de un Mesías. Y cuando hablamos de Mesías estamos hablando del ungido para tomar el trono, para tomar el lugar, para tomar ese sitio de tranquilidad y de guía al pueblo. Y por eso comienzo con Isaías capítulo 8, versículos 5 al 7, donde dice: el Señor volvió a decirme, está hablando Isaías, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos los impetuosos crecientes del río Éufrates. Al rey de Siria, con toda su gloria, rebosará todos sus canales, desbordará todas sus orillas. Entonces, lo que ocurre es que el río Siloé era un arroyo pequeño, pacífico, hermoso, que corría a través de Israel. Pero el río Éufrates era un río fuerte, turbulento, que corría en lo que era la parte de Asiria, lo que sería Irak moderna hoy en día. Y Dios le está diciendo a ellos claramente que ellos rechazaron la paz del río que corría en medio de Israel y que a raíz de eso Dios iba a traer ahora un río turbulento que iba a pasar y que iba a abordar todas sus orillas, que iba literalmente a tomar control de todas las cosas. Y es aquí donde las cosas se ponen difíciles para el pueblo. Y es aquí donde entonces tenemos que comprender que no sabemos la paz que tenemos hasta que la perdemos.
Después en versículos 7 y 8 de Isaías 8 sigue diciendo: el rey de Asiria con toda su gloria rebosará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello con sus alas extendidas. Oh, Emanuel, cubrirá la anchura de la tierra. Lo que ocurrió fue literalmente que el pueblo de Israel, después de haber alcanzado un tiempo bueno de prosperidad, de bendición, se corrompió. Y lo que ocurrió fue que empezaron a adorar ídolos, empezaron a buscar dioses que los llevaban a rituales paganos, a rituales de moralidad de toda clase, de todo tipo de prácticas. Dioses que no eran el Dios verdadero, que no era el Dios de Israel. Y lo que ellos estaban haciendo específicamente es que ellos se envanecieron en sus propios conocimientos, se envanecieron en sus rituales y se olvidaron del Dios de la paz. Y empezaban a asimilar costumbres y tradiciones y cosas que no era lo que Dios quería. Por eso es que Dios entonces le dice: si tú quieres ser como las demás naciones y si tú quieres vivir una vida conforme a lo que no es lo que yo quiero para ti, entonces prepárate, porque lo que te viene es lo que tú quieres. En el año 721 aproximadamente ocurre algo increíble, donde el rey, se cree que fue Sargón II, el rey asirio, llega y sitea la parte del norte de Israel y literalmente se lleva cautivo a 10 tribus de Israel, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Y lo que ocurre es que empieza esa paz que había en Israel, que ellos no apreciaron, se perdió. Y lo que ocurre es que esa paz se convirtió en guerra, se convirtió en sangre, se convirtió en tormento, se convirtió en crisis, se convirtió en diferentes cosas. Y después, en el año 605, 604 por ahí, el nuevo imperio asirio, lo que sería los neobabilónicos, llegan al reino del sur, que sería Judá, y se llevan cautivo al reino de Judá. Es la historia de Daniel y cómo son llevados cautivos. De paso, los judíos que existen hoy en día son el producto de ese reino, porque ellos, aunque fueron llevados cautivos, pudieron regresar a restablecer nuevamente Jerusalén. Y en la época de la historia judía, literalmente desde el 621, el 605, hasta la época de Jesucristo, el pueblo judío estuvo siempre bajo dominio y siempre estuvo sin paz. Nunca obtuvo el lograr tener su propio lugar que puedan llamar suyo. Por eso es que en versículo 8 entonces te dice claramente, de Isaías 8, pasará hasta Judá. Y te dice: y inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de la tierra. Y quiero que sepas que Emanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, Dios está en el asunto. En medio de la pérdida de paz, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, Dios está en el asunto. Y creo que por eso es que la gente odiaba tanto a los profetas. Por eso es que la gente llegaba a un conflicto con los profetas, donde ellos literalmente les agarraban ideas, les tenían rencor, les hacían la vida imposible, porque los profetas tenían el llamado, fuera hombre o mujer, de pararse a decir lo que Dios decía, y a la gente no quería escuchar esas cosas. La gente quería escuchar que iba a haber prosperidad, que iba a haber paz, que iba a haber bendición, y seguir haciendo lo que estaban haciendo, que en realidad eran cosas que robaban la bendición y la paz que Dios les había dado. Y el asunto está en que en medio de todo esto, Dios empieza después en el capítulo 9 de Isaías a hablar acerca de la esperanza en medio de la crisis que vendría por el pueblo no saber apreciar la paz ni saber valorar lo que Dios le había dado. Y sobre todas las cosas no saber moverse en la forma en que Dios quería que ellos se movieran. Por eso es que en Isaías capítulo 9 versículo 1 te dice: a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará, óyeme bien, y creo que esto es muy importante, a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado de Jordán. Ahora,
Aquí empieza Dios a decirte de que la paz va a ser perdida, que se va a acabar todas las cosas, que hay un momento de crisis increíble para el pueblo, pero te dice también que así como Neftalí, así como Zabulón fueron en momentos de humillación, así como pasaron por grandes circunstancias difíciles, ahora te empieza a hablar de Galilea. Y ojo con esto, porque cuando tú estudias el Nuevo Testamento, tú estudias la vida de Jesucristo, y nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es el Mesías, es decir, aquel que venía a traer la paz que necesitábamos, aquel que venía a hacer las cosas que necesitábamos, tú vas a encontrar que el ministerio de Jesucristo se centralizó específicamente en Galilea. Iba a Judea, sí, a la parte donde estaba Jerusalén. Iba a todos esos lugares. Pero tú vas a encontrar que el ministerio de Jesucristo específicamente salía de Capernaum, de la parte de Nazaret, de la parte de Galilea. Y aquí te está diciendo que Galilea, literalmente, Dios tiene un futuro que va a venir de esa zona que estaba invadida por personas que no eran judías. Después el versículo 2 te dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y entonces empieza a hablarte del pasado y de la profecía que iba a ocurrir. Porque estamos hablando de 700 años antes que Cristo viniera. El pasado refiriéndose a que un pueblo que había decidido vivir en oscuridad, un pueblo que había decidido andar con una actitud que no era la correcta, ahora este pueblo iba a poder ser alumbrado por la luz de alguien que vendría. La luz de alguien que venía a traer la paz que ellos no habían valorado, la paz que ellos habían perdido, la paz que ellos no comprendían, la paz que se le había quitado de su medio. Esa paz que tanto añoraban que no podían tenerla más por sus propias fuerzas. Ahora vendría de nuevo a través de alguien y de la zona que ellos menos esperaban. Aquí es donde empieza entonces la profecía del Mesías. La profecía de que alguien ungido, resguardado, capacitado, enviado por Dios, iba a venir a restablecer la paz que había sido robado y a restablecer la tranquilidad y la prosperidad y las cosas que necesitaban, las bendiciones que ellos no habían valorizado. Después en el versículo 3 de Isaías 9 te dice, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, que se alegren ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha y cuando reparten el botín. Empieza a hablarte ahora de fiestas, empieza a hablarte de ganancia, empieza a hablarte de victoria, empieza a hablarte de cosechas, empieza a hablarte de momentos donde el pueblo podía regocijarse, donde el pueblo que había sido oprimido podía encontrar un momento de paz, donde podía haber la prosperidad, podía haber la bendición, podía haber el amor, podía haber la tranquilidad. Es lo que empieza a ver. Y empieza entonces a presentar una nueva imagen diferente a lo que 700 años antes de que Cristo viniera le estaba diciendo que iba a ocurrir. Empieza a presentarle ahora de que así como llegó el momento de pesumbrez, el momento difícil, el momento de la crisis, ahora viene una promesa. Y es una promesa que viene con todas las cosas, que viene listo para traerte lo que tú necesitas. El versículo 4 dice, ciertamente tú has quebrantado con él la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón del mando que los subyugaba. Y sigue hablando, sigue diciendo que vendría a traer justicia, que venía a traer restauración y que venía a liberar a un pueblo que había sido cautivo. Ahora quiero que tengas en mente que es el 721, yo sé, 721 a.C., 605 a.C., tenemos que recordarnos que la época se contaba regresivamente, no se contaba como hoy en día, que es hacia adelante, no decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2021, 2022, 2023, sino que era 721, 720, 719. Así es como se contaban los años en la época regresiva antes de Cristo. Entonces, por eso es que te dice eso. Desde el 721, del 605, literalmente, hasta la época de Jesucristo, y aún después de la época de Jesucristo, el pueblo era un cautivo. Habían perdido la paz. Por eso es que en el versículo 5 después de Isaías capítulo 9 te dice, toma las botas guerreras que rebosaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. En otras palabras, se acabó la guerra. En otras palabras, se acabó la mortandad, se acabó la sangre, se acabó el sufrimiento. Esa es la promesa que estaba dando.
Es la promesa que estaba diciendo. Y te sigue diciendo, específicamente versículo 6, ahora te empieza a decir cómo va a llegar la paz. Y te habla del Mesías, del Cristo. Y empieza diciendo el versículo 6, la primera línea te dice, porque nos ha nacido un niño. Y a mí me llama la atención cómo comienza la palabra de Dios a hablarte acerca del Mesías. Porque no comienza diciéndote que iban a ser un presidente o un guerrero o un magnate o un político o iba a venir un ser extraterrestre o iba a venir, no sé, un ser, sino que comienza diciéndote que el Mesías, el que iba a traer la paz, el que iba a traer lo que necesitaba el pueblo, iba a nacer como un niño, que iba a experimentar el sufrimiento humano, que iba a andar por calles, que iba a caminar como tú y yo caminamos, que iba a saber lo que era ser oprimido bajo el yugo romano, que iba a comprender lo que era una historia de dolor y de pérdida de paz, que iba a comprender muy fácilmente, porque era parte de un pueblo oprimido, lo que significa ser un ciudadano de segunda clase. Pero no solamente eso, sino que iba también a comprender lo que significaba ser un inmigrante. Todas estas cosas nos los dice, pero sobre todo que iba a tener que haber un proceso de crecimiento en la vida de este niño para llegar a una edad donde pudiera comenzar el proceso. No iba a ser de la noche a la mañana, iba a haber un momento de espera. Y a mí me llama mucho la atención porque 700 años antes, Isaías te empieza a profetizar sobre el nacimiento de Jesús. Que de paso no fue un nacimiento fácil. Un nacimiento que al contrario de traer paz trajo muertes, porque el rey de la época decidió matar a todos los niños varones que tuvieran aproximadamente la edad que creía que Jesús tenía. Y esto es importante que lo comprendamos. Porque este es el niño que iba a ser puesto en un pesebre cuando naciera. Después en el versículo 6 sigue diciendo, porque un niño nos ha nacido, tal como dije. Nos ha nacido un niño. Se nos ha concebido un hijo. En otras palabras, no era que este era un muchachito vulgar y corriente, sino que este era alguien que se nos había entregado. Se nos había puesto en medio de nosotros. Y ese no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Era alguien que había sido puesto específicamente para entrar en un proceso de restauración, de cambio, y que venía como un niño y se nos había concebido como un hijo. Es decir, estaba para estar con nosotros, para habitar en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Para andar en medio de nuestras crisis, para amar en medio de nuestros problemas, para sentir nuestro dolor, para sentir todas las cosas, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Estás conmigo? Después el versículo 6 sigue diciéndote, el mismo versículo, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Entonces, un niño que ha pasado por diferentes cosas, diferentes circunstancias, que ha pasado por una circunstancia difícil, que ahora entra en un proceso de crecimiento, que aparte de esas cosas, él llega a ser, se nos ha entregado como un hijo. Pero ahora te habla de soberanía, te habla de ser una persona que tiene poder, una persona que va a tener una posición que va a regir. Por ese mismo texto es que en la época de Jesucristo los discípulos pensaban de que Jesús iba a ser una especie de líder político. Y por eso que constantemente estaban diciendo, yo me quiero sentar a tu mano derecha, me quiero sentar a tu mano izquierda, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí en tu reino. Y por eso es cuando el ladrón en la cruz está muriendo, a mí se me hace tan importante. Porque ese hombre muriendo en la cruz sabía que Cristo iba a tener un reino, aunque estuviera colgando de la cruz. Cuando en la parte física Jesús no podía tener un reino. Quiere decir que ese hombre llegó a ver y comprender que la muerte de Jesucristo no iba a ser su final ni su derrota, sino que iba a ser el principio de su reinado. Porque iba a resucitar. Entonces sigue diciéndote en versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Oye esto, y se le darán estos nombres. ¿Estás listo? Consejero admirable. Y cuando hablamos de un consejero admirable, no estamos hablando de cualquier consejero. Estamos hablando de una persona que es digna de admiración, una persona que es digna de respeto, una persona que se le puede comprender, que se le puede saber. Estamos hablando de alguien que realmente lo que haga tiene sabiduría en lo que está haciendo. Y cuando hablamos de consejero, estamos hablando de una persona que es una guía en tu vida. Una persona que tiene la capacidad de encaminarte, de llevarte, de moverte.
que te puede decir cómo hacer las cosas o caminar contigo en los momentos de crisis y darte palabras de aliento que tú necesitas. Sigue diciendo después, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le dará a estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte. Este niño no es un niño vulgar y corriente. Este niño iba a ser un niño que iba a ser Dios humanado. Y está diciendo específicamente que nacería como niño, pero que tenía la fortaleza divina y que iba a ser Dios humanado. Y te empieza a hablar de las características del Mesías: consejero admirable o admirable consejero, Dios fuerte. Y sigue diciéndote después: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Y cuando te habla Isaías acerca de un padre, te está hablando de una persona que debería proteger, que debería tener cierto nivel de cuidado, de estar pendiente, de proveer, de hacer todas las cosas, de tener confianza. Yo sé que para muchas personas el concepto de padre es un concepto que a veces choca porque no tienen buenas relaciones con sus padres. Pero aquí te está hablando de un padre que es eterno, un padre que desde el principio ha estado, que desde antes de las cosas ha existido, el que provee, el que puede hacer todas las cosas. Te está diciendo que el Mesías, ese que iba a sentarse en el trono, iba a tener títulos de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, aquel que no te abandonará, aquel que va a caminar contigo, que va a hacer todas las cosas que tiene que hacer. Y sigue diciendo: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, y uno de mis favoritos, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y quiero que comprendamos que la palabra aquí que se usa en hebreo para hablar de paz es la palabra shalom. Y la palabra shalom es una palabra que literalmente tiene que ver con paz en todas las áreas de tu vida. En lo físico, en lo emocional, en lo monetario, en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. No es una paz que está limitada, sino que es una paz que es íntegra, que es global, que es completa, que es una paz que te abre a ti la capacidad de tener lo que tú necesitas. Y me encanta la palabra príncipe en hebreo también, porque tiene varios significados. No significa simplemente una persona que es hijo de alguien, sino que tiene varios significados. Y me está diciendo que él es el príncipe, el enviado, aquella autoridad, aquella influencia, aquella persona que es heredero, pero que viene con un distintivo que lo hace especial. Y es la capacidad de traer paz en medio de crisis, la capacidad de hacer cosas que nadie puede hacer, la capacidad de transformar las aguas, la capacidad de hacer lo que quiera y de traer algo diferente y algo especial. Eso es lo que la Biblia te está diciendo aquí. Y yo quiero que nosotros comprendamos esto, porque el Mesías específicamente es el llamado que él tiene. En los días de Isaías, mientras contemplaban todas las circunstancias, el imperio asirio hizo mucho daño. Pero después el imperio griego hizo mucho daño. Después el imperio romano hizo mucho daño. Y es ahí cuando Cristo llega, durante la época del imperio romano. Y quizás nosotros estamos en una circunstancia diferente. Nosotros no tenemos un imperio encima de nosotros, aquí en los Estados Unidos. Pero las circunstancias, sin haber imperios encima de ti, no quiere decir de que tú tengas paz necesariamente. A lo mejor tú me estás viendo hoy y tú no tienes paz en tu corazón. A lo mejor tu corazón está quebrantado, está lleno de dolor, y sobre todas las cosas, a lo mejor tu corazón se siente de una forma que ni puedes explicarlo. Por eso es que me gusta saber que tenemos a alguien que es Jesús, y alguien que viene con todo su poderío, alguien que realmente viene como el Mesías. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 28-29 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque las enseñaba como que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces Jesucristo empieza literalmente a hablarnos a nosotros y empieza a hablar con autoridad, no como personas religiosas que hablaban, pero realmente no tenían autoridad. Después en Lucas capítulo 7, versículos 15 al 16 te dice: el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda
a su pueblo. En otras palabras, Dios está en medio de nosotros, Emmanuel. Y creo que esto es importante porque tú vas a ver que hablaba con autoridad Jesús, pero también vas a ver que tenía poder sobre la muerte. Este es un momento donde Jesucristo va caminando por las calles y hay una procesión donde se está llevando un funeral. Y Jesucristo ve al joven, ve a la madre que ha perdido a su único hijo, estaba sola, y Jesucristo resucita al muchacho y se lo entrega. Y aquí entonces te dice esto, pero después en Juan capítulo 8, versículos 58-59 te dice, ciertamente les aseguró que antes de que Abraham naciera, yo soy. Hablando Jesucristo de su persona. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Entonces Jesucristo está diciendo, mire señores, antes que todo pase, yo ya estaba desde el principio. Antes de que ustedes estuvieran Abraham, yo ya era. Está hablando de un principio mayor que el de Abraham, o de comienzo mayor que el de Abraham. Está hablando de que él era eterno, de que él no tenía principio como Abraham. Entonces, por eso es que en el capítulo 9 Isaías te habla de consejero maravilloso, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, un príncipe es alguien, número uno, con autoridad. Y quiero que comprendamos esto. La palabra príncipe tiene muchas traducciones cuando lo lees aquí en el hebreo. Pero una de las cosas importantes que tenemos que tener es que Jesucristo tiene autoridad. El Hijo de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre las crisis, tiene autoridad sobre la depresión, tiene autoridad sobre todas las áreas de nuestras vidas. Tiene autoridad para dar vida, tiene autoridad para quitar vida, tiene autoridad. Por eso es que es importante nosotros comprender que en la encarnación de Jesús, es decir, en que Dios se hizo hombre y vive en medio de nosotros, lo que tú puedes ver es la encarnación de la paz de Dios. Y esto creo que necesitamos comprenderlo, porque lo que provee paz es el amor. No puede existir paz sin amor. La paz necesita del amor para poder existir. Si tú no tienes amor en tu vida, no vas a tener paz nunca. Y no estoy hablando de la paz que está exterior, donde la policía está caminando por las calles y puedes estar seguro. Estoy hablando de la paz que va más allá de la seguridad que tú puedas tener en lo físico. Hay diferentes tipos de paz, pero la autoridad de Cristo en tu vida y la autoridad de Cristo para darte vida eterna, te da una paz que va más allá de la paz física que te rodea. Te da una paz que va más allá de cualquier cosa. Por eso que en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice claramente, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira, yo no sé cuántas veces, y estoy hablándote en serio, yo he tenido que usar este texto. Han habido momentos en mi vida donde yo he tenido que tomar este texto y adueñarme de él. Momentos de crisis, momentos muy difíciles, momentos en un viaje donde he dicho hasta aquí llegué y me mataron. Momentos donde yo he tenido que pasar llegar a un punto donde decir, mira, si salgo me matan. Si camino aquí pasa esto. Si estoy allá, bueno, en medio de todo esto que está pasando, yo tengo que comprender que hay una paz que va por encima de todo y es la paz de que Cristo está en mi vida y que mi vida le pertenece a Él y que Él tiene autoridad sobre mí. Y yo he tenido que aplicar este texto, no una vez, muchísimas veces, en diferentes ocasiones. Porque este texto me hace saber a mí que mi paz no depende ni de que haya una chequera bancaria buena en el banco, ni que haya un carrito bueno para manejarlo, ni que haya comida en la mesa, ni que haya, no sé, gente alrededor mío echando chistes, disfrutando. O sea, que yo pase a la calle a las 11, a la 1 de la mañana, hasta las mañana no me va a pasar nada. Que no haya un terremoto. Mi paz no depende de eso. Mi paz depende de la autoridad que Dios tiene sobre mi vida. Mi paz depende de la autoridad que Cristo tiene sobre que yo cuando me muera me voy al cielo. Y que si vivo, vivo para Él y que si me muero, muero para Él. Mi paz depende de que hay un Mesías que fue profetizado 700 años que Cristo viniera por un hombre llamado Isaías, un profeta que dijo que iba a venir, que iba a ser Padre fuerte, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Esa es mi paz. Mi paz es que pase lo que pase, yo sé a dónde yo voy. Mi paz es que pase lo que pase, yo sé que yo tengo un Dios que me ama, que está conmigo. Y que más importante que lo que yo tenga es lo que Él me da. Que es su amor. El saber de que Cristo murió en la cruz por mí me da paz. Y hay veces que yo tengo que usar este texto
Porque ese texto me dice a mí que la autoridad sobre mi vida es de Jesús. No sobre un gobierno, no sobre un partido político, no sobre una crisis económica, sino que yo tengo un Dios que yo le pertenezco y que Él tiene autoridad sobre cualquier cosa que pase en mi vida. Entonces, cuando pienses en príncipe de paz, piensa en autoridad sobre ti. Autoridad para bendecirte, autoridad para darte vida y autoridad para aún después de la muerte darte la vida eterna. Piensa en el príncipe de paz. Entonces, un príncipe es alguien con autoridad. Número 2, con dominio y poder. Y creo que esto es importante. Unas historias bien interesantes, la mencionamos rápidamente en Mateo capítulo 4, versículos 38-41. Déjame leerlo, donde dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, respondió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y yo creo que esto es importante que lo comprendamos, porque dominio y poder sobre la creación, dominio y poder sobre la crisis. Mira, a lo mejor tú estás en una tormenta ahorita. A lo mejor tienes un problema montado encima y no sabes cómo salirte de él. A lo mejor los vientos están golpeando duro y tú tienes miedo. Y tú ves a Jesucristo y piensas que está durmiendo en la popa y dices: nada, este tipo me va a hundir, aquí hay un problema. La realidad es que Dios está en control de esos vientos. Jesucristo se para en medio del mar, en una tormenta, y dice: paren, se acabó. Y todo se calma. Me llama la atención cómo los discípulos de Jesucristo, literalmente, llaman a Jesucristo en medio de la tormenta, porque ellos sabían que la tormenta se sujetaba a Él, porque tenía autoridad, tenía dominio y tenía poder, porque era el príncipe de paz. Y en medio de la crisis, cuando todo está revuelto y todo es hecho un desastre y todo está en una situación bien complicada, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, entró, llenó sus corazones y los bendijo. Trajo la paz que necesitaban. El viento se calmó. La crisis se acabó. A lo mejor tú estás ahorita en una tormenta. Yo sé que en diciembre, wow, hay muchas personas que pasan una etapa difícil en diciembre porque están lejos de casa o simplemente familiares que ya no están con ellos. Pero yo quiero invitarte que en esta tormenta quizás que tú estás pasando, que tú llames al príncipe de paz, que en tu vida ministre y que venga y Él se haga presente. Él va a estar presente. Él va a caminar en tu vida. Él se va a mover en tu vida. Eso te lo prometo. Un príncipe es alguien con autoridad, dominio y poder. Número 2. Número 3, realeza. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos de rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Pero después, cuando tú vas a Mateo capítulo 27, versículos 27 al 30, mira lo que dice. Los soldados del gobernador llegaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la sacaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y la escupían y con la caña golpeaban la cabeza. Después, el versículo 41 y 42 en Mateo 27 dice: de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Jesús no solamente dominó el mar y la tormenta. Jesús no solamente trae paz en medio de tu tormenta, sino que Jesucristo murió como un rey en una cruz, traicionado por su propio pueblo. Y Cristo murió como rey en una cruz para traer paz y para traer las cosas que nosotros necesitamos.
para traer un dominio sobre la crisis que tú estás teniendo. En estas Navidades que se están acercando, yo quiero invitarte a que tú empieces a comprender que tu paz no depende de donde tú estás o en la condición que tú estás, sino de ese rey colgado en una cruz que hizo lo que hizo y murió por ti y por mí para darnos paz. Por eso es que en el versículo 5 de Isaías 53 dice muy claramente: Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Oye esto muy bien. Y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En la cruz del Calvario, ese consejero admirable, ese Padre eterno, ese Dios fuerte, ese príncipe de paz, que tiene autoridad, dominio y poder y realeza en esa cruz del Calvario. Ese que Isaías profetizó 700 años de su nacimiento, que vendría a traer paz y que le dijo a Israel que iba a ser restaurado en la paz. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Anduvo en medio de nosotros. Jesús de Nazaret se llama. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la muerte en la cruz, que muchos vieron como una derrota, significó su victoria. Y el castigo de nuestra paz, o el precio de nuestra paz, cayó sobre Él. Mira, nosotros no tenemos un rey que no puede comprender lo que es pasar necesidad. Tenemos a un rey que comprende lo que es pasar necesidad. Nosotros tenemos a un rey, a un príncipe de paz, que sabe lo que es luchar, que sabe lo que es estar en crisis, que sabe lo que es pasar por problemas. Tenemos a un príncipe de paz que sabe lo que es entrar en una circunstancia difícil. Pero tenemos a un príncipe de paz que nos ama de una forma que en la cruz de Calvario dio su vida y murió por ti y murió por mí y se entregó por completo. No fue que se dio a mediados, se entregó por completo. ¿Tú sabes por qué? Porque tu paz debe depender de aquel que te amó y se entregó por completo, Jesús. Comencé diciéndote que uno nunca sabe lo que es perder la paz hasta que la pierde. Lo digo por experiencia propia. Pero también quiero decirte que una vez que tú has perdido la paz y la encuentras de nuevo, pero esta vez la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que es el producto del castigo sobre Jesús para mí, mi paz, esa paz no te la puede robar nadie. Es la paz que sobrepasa todo las cosas. Es la paz de Cristo que viene a tu vida y que te transforma y que te hace diferente. Es esa paz. Por eso mismo, si tú estás en una circunstancia de tormenta hoy, una circunstancia donde no hay ningún tipo de alegría en tu corazón, o quizás no sientes amor, o quizás no sientes necesidad ya, o te sientes que la vida se ha acabado, que no tienes nada que hacer, yo quiero invitarte a que tú invites al príncipe de paz en tu corazón. En la cruz de Calvario Él dio todo lo que tenía, murió por ti, se entregó. ¿Para qué? Para que tú puedas tener paz. Así que yo quiero invitarte hoy a que tú ores conmigo. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tú hagas una oración sencilla. No es nada complicado, es una oración súper sencilla. Di conmigo: Señor Jesús, trae tu paz a mi corazón. Yo te reconozco como el príncipe de paz en mi vida y te pido de que tú me ayudes a caminar en ti. Si tú eres un cristiano que estás pasando por crisis y te sientes que tu paz se te está yendo, recuérdate que no te pueden robar la paz que Él te ha dado, porque es una paz única, una paz especial. Y dile al Señor Jesús ahora conmigo, dile: Señor, sígueme dando de tu paz. Yo creo en ti, en medio de toda tormenta. Tú tienes el poder y el dominio para calmar las aguas. Y en la cruz tú pagaste el precio por mi paz. Quiero recordarte que si hiciste estas oraciones, que por favor nos mandes un texto con el número que aparece en pantalla, y nosotros con mucho gusto, nuestros voluntarios, nuestros equipos, quiere comunicarse contigo, orar contigo, llorar contigo, reír contigo. Es lo que queremos hacer. Y juntos a experimentar la paz que Dios nos ha dado. Te invito a que visites nuestra página de internet y espero que ahí puedas unirte a nuestros grupos pequeños, tanto en presencial si estás en el área donde estamos o en línea también. Dios te bendiga. Es el Pastor Moisés.